Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. En el libro del barbecho de los pobres incluimos, hermanos, un capítulo o una parte de la enseñanza donde se menciona que hay hábitos que producen pobreza. Estos hábitos son prácticas que la Biblia condena, que pueden llevarnos a nosotros a una carencia económica, una pobreza profunda. Y hermanos, si no erradicamos estos hábitos de nuestra vida, es muy difícil poder estabilizar nuestras finanzas. Y uno de los hábitos que producen pobreza, pues es la pereza, ya usted sabe, la negligencia. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Entonces sabemos que la pobreza y la falta de administración o de diligencia en ser administradores produce lo que es pobreza. Pero otro de los hábitos que producen pobreza desde una perspectiva bíblica es, hermanos, la apresurarse alocadamente. Aquí tenemos, hermanos, dos actitudes completamente diferentes en relación a los asuntos de finanzas. Recuerde que dice la Biblia que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. O sea, cada persona en el mundo podría vivir en condiciones en las cuales puede vivir bien de acuerdo al lugar donde vive. Es decir, si usted vive en un país o en un área donde hay gente que vive bien y hay gente que vive mal, pues hermanos, muchas de las veces, no siempre, no es una regla total y absoluta, pero muchas de las veces, hermanos, si alguien puede prosperar y puede ser bendecido y puede progresar económicamente, quiere decir que si hay las condiciones en un país para poder vivir bajo cierto. Estoy hablando de excepciones donde hay comunismo, socialismo y donde hay muchas restricciones gubernamentales en cuanto a la propiedad privada y en cuanto a la remuneración económica, pero donde hay un sistema capitalista, donde hay un sistema de libre competencia, por lo general hay oportunidades y hay posibilidades de crecimiento. Por eso Dios dice en el barbecho de los pobres hay mucho pan, es el título de este libro de finanzas, y dice, mas se pierde por falta de juicio. Entonces la falta de una mentalidad correcta, de aprender, de poner en práctica y de llevar a cabo los principios de la palabra de Dios puede llevarnos a la pobreza. Y aquí, hermanos, entendemos, y esto mucho se enseña, que la pobreza muchas veces tiene que ver con un estado mental. Sí, no tiene que ver que la pobreza es mental, no, pero sí mucho influye el pensamiento, la ideología, la manera de pensar, la idiosincrasia de una persona en la manera como ve el dinero, porque es importante tener una correcta conceptualización acerca del dinero. Hay mucha gente para la cual el dinero se vuelve lo más importante, se vuelve Dios. Hay gente para la cual el dinero no es nada importante, pero hay gente que lo toma desde una perspectiva correcta. El dinero, hermanos, desde la perspectiva bíblica, es una herramienta. El dinero es amoral. ¿Qué quiere decir amoral? A, el prefijo es sin, y moral, moralidad. No, no es bueno ni es malo. Como muchas cosas en la vida son amorales, no son buenas ni son malas. Todo depende la manera como las utilizamos. Por ejemplo, aquí a mis pies estaba arreglando el escritorio que se quebró, tengo un martillo. Este martillo, hermanos, es amoral. Nadie puede decir que el martillo es malo, ¿verdad? Nadie puede decir que el martillo es bueno. Depende el uso que tú le das. Puedo usar este martillo, hermanos, para reparar mi escritorio que se cayó y se vino abajo todo. Y con unos clavos y tornillos pude reparar ese escritorio. Puedo utilizarlo para construir una banca para una iglesia donde gente escuche la palabra de Dios. Puedo utilizar un martillo para edificar una iglesia donde se predica el evangelio, un hospital donde se cura a la gente, pero también puedo usarlo para matar a alguien. Si le doy con en la cabeza a alguien, hermanos, esa persona probablemente va a morir. Entonces, no es que el martillo sea bueno o malo, es cómo yo lo utilizo lo que define
o lo que va a causar efectos en la manera como utilizo esta herramienta. Así el dinero, hermanos, es una herramienta. No es bueno, no es malo. El problema es cómo lo utilizamos. Y una persona que tiene una filosofía, una mentalidad correcta hacia el dinero, puede usar el dinero para cosas buenas, porque para hacer la obra de Dios, por ejemplo, se necesita dinero. Para correr una iglesia, hermanos, se necesita dinero. Para ganar o alcanzar el mundo con el evangelio, se necesita dinero. ¿Por qué? Porque misioneros ocupan recursos para volar al lugar donde Dios los está llevando, para establecer una iglesia, tener un edificio donde congregarse cuesta. Nadie llega, les digo yo a los hermanos de la iglesia, nadie llega a la gasolinera y decir, hey, yo soy pastor, sirvo a Dios, vamos a llenarle el tanque. Tú no vas a un restaurante o a una tienda diciendo soy pastor y todo te dan gratis. No, todo requiere dinero. Y para ello, hermano, el dinero puede ser utilizado de manera correcta cuando cristianos comprometidos con el avance de la causa del evangelio contribuyen con cantidades de dinero para que el evangelio progrese. Pablo le dijo a los hermanos de Filipenses, estoy contento de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y Pablo mismo asegura y dice, no lo digo porque tenga escasez, sino porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Sin embargo, bien hiciste, le dice a los hermanos, en participar en mis tribulaciones, porque dice Pablo que al principio de la predicación del evangelio ninguna iglesia participó con él en dar y recibir. La Biblia no habla de dinero, la Biblia sí habla de dinero. Si la lees, te vas a dar cuenta que un 25% del contenido bíblico se relaciona directa o indirectamente con el dinero. Y no es que la Biblia sea un libro materialista, es que es parte de la vida diaria. No podría Dios no hablar sobre el dinero cuando es uno de los elementos que más se utilizan y que más causan daño o beneficio. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es de que, hermanos, el dinero, debemos tener una mentalidad correcta, es una herramienta para lograr objetivos. Básicamente eso es. Tú quieres poner un clavo, usas un martillo. ¿Quieres comprar algo? Usas dinero. Es una herramienta. No debemos poner nuestro corazón. Ahora, ¿por qué nadie se queja cuando yo hablo del martillo? Están hablando de martillos, por eso no me gustan las iglesias, los martillos. Porque todos visualizamos de manera correcta el martillo. Y nadie se ofende si yo menciono el martillo, martillo, martillo. Hay puro martillo. No, nadie se ofende, nadie se enoja. Pero como tenemos un concepto equivocado sobre el dinero, cuando pastores hablan de dinero, luego la gente se alerta, se enoja, se ofende, porque tienen amor al dinero. Eso es algo natural, algo normal, que sucede, una reacción lógica que la gente usa para proteger lo que más aprecia. Y ahí está un problema. Pero mis hermanos, el dinero es una herramienta. Y si lo usamos adecuadamente, Dios puede proveernos más recursos para que los utilicemos de manera apropiada. Y una de las cosas más importantes que cambiar en la vida cristiana es los pensamientos. En Romanos capítulo 12 dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, se lo voy a mostrar porque es bien importante para Dios la renovación, el cambio radical de nuestra ideología y manera de pensar. Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí es donde dice esto, no te conformes a este siglo. La palabra conformar es la palabra que indica que no te hagas de acuerdo, que no te dejes llevar por la corriente de este siglo, sino dice transformaos. Y esta palabra metamorfosis, significa un cambio radical, absoluto, una transformación completa
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que debemos cambiar cuando venimos a Cristo, hermanos, es nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces contrasta lo que yo pienso con lo que Dios dice. Y eso siempre va a estar chocando y estorbando que yo pueda entender lo que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, si yo le doy más importancia a mi pensamiento que al pensamiento divino, al pensamiento de Dios, pues vamos a estar en constante debate y en constante oposición a la palabra de Dios. Así es de que Dios está diciendo, hey, debes primero cambiar y renovar tu mente para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe cambiar tu mentalidad hacia muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo pienso que ir a la iglesia no es importante. Ese es mi pensamiento. Dios dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y ahora piensa como Dios piensa. Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, mi pensamiento es, la iglesia no es importante. El pensamiento de Dios es, la iglesia es importante porque Cristo se entregó a sí mismo por ella. Él la estableció, la planeó, la diseñó y la fundó. No religión, iglesia. Iglesia no se refiere a denominación, se refiere a la congregación de personas en el nombre del Señor. Así es de que, mis hermanos, Dios estableció la iglesia. Mi manera de pensar es, no, es que para estar bien con Dios no pasa nada si tú tomas, si tú haces esto, haces aquello, como lo hacían muchos pensamientos, ¿verdad? Filosóficos del primer siglo. Pero la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, nuestro pensamiento va a ir en contra del pensamiento de Dios. Y es cuando debemos llegar a un punto de conclusión para decir, a ver, ¿quién está bien? ¿Dios está bien o yo estoy bien? No pueden las dos cosas ser verdad. No puede haber dos verdades. No, o lo que yo digo es cierto o lo que Dios dice es cierto. Entonces debo tomar una decisión. ¿A quién voy a hacer caso? ¿A lo que yo pienso o a lo que Dios piensa? Y debo sacar conclusión de dónde viene mi pensamiento. Es una conformación de este siglo. Es una imitación o muchas veces un adoctrinamiento que viene influenciado por Satanás. Entonces, si yo puedo tomar el pensamiento de Dios, que es revelado a través de la palabra de Dios, yo debo cambiar mi mentalidad sobre muchas cosas y una de ellas es con relación al asunto del dinero. Dios dice que los pensamientos de alguien que es diligente van a tender, es decir, van a ser llevados, van a ser constantemente guiados. Fíjese, yo pensé que había quitado la porción para que se viera el versículo y no se había quitado, pero ahí está el texto. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden, es decir, llevan una tendencia, una inclinación, una guía hacia la abundancia. Alguien que es diligente constantemente está planeando, está sacando un presupuesto, está llevando a cabo, hermanos, una organización de sus recursos con el propósito de aumentar o invertir sus ganancias, de manera que su dinero sea bien utilizado, sabiamente, bien invertido, porque es diferente, y eso es algo que vemos en el libro El barbecho de los pobres, lo que es gastar, derrochar, o lo que es invertir el dinero, porque debo establecer parámetros de prioridades. Es decir, cuando voy a comprar algo, tengo que hacer varias preguntas que menciona ahí el libro. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿Verdad? Por ejemplo, muchos de nosotros queremos el celular más nuevo. ¿Cómo lo queremos? Pero la pregunta es, ¿lo quiero o lo necesito? Porque si mi celular actual está funcionando correctamente, entonces no es una necesidad, es más un gusto, ¿verdad? El carro de la agencia, ¿lo quiero o lo necesito? No es que necesito un carro. Bueno, si necesitas un carro y lo puedes comprar, cómpralo. Pero debes establecer hasta dónde puedes comprar. Porque si tú necesitas un carro y tienes para comprar un carro seminuevo, un carro usado, en buenas condiciones, y no necesitas uno de agencia, que al momento de salir de la agencia
pierde una devaluación de hasta el 20 o 30%, nada más por la facturación, nada más por perder el concepto de ser carro nuevo, por los impuestos que se pagan y por un montón de cosas de depreciación y devaluación inmediata, amortización. Entonces, hermanos, el carro representa un gasto, un lujo en realidad, que muchas veces no es costeable y que muchas veces no es más que vanidad para decir, yo fui el primero en manejar ese carro. Ahora, mi papá trabajó en agencia y mi hermano trabajó en agencia de carros, y te puedo decir categóricamente que nunca vas a ser el primero en manejar un carro ni el único. ¿Por qué? Porque antes de ti, a muchos de los vehículos los trasladan por los trailers que les llaman madrinas, ¿verdad? O dollies les llaman en inglés, y los que los suben, lo bajan, los manejan. Pero en México muchos carros son trasladados en caravanas por carretera, y hay personas que hacen los traslados y manejan tu carro, nomás le desconectan el kilometraje y lo manejan cientos de kilómetros, algunos de ellos hasta los chocan, y hay muchos incidentes que ocurren con carros nuevos antes de que tú lo estrenes. Y es un pensamiento muy vano, pero bueno, el punto es que el pensamiento del diligente, hay una manera estructurada y una manera organizada de utilizar los recursos, porque la intención es aumentarlos, no disminuirlos. Pero el que se apresura alocadamente, esto habla de una actitud de derroche, de despilfarro. Es alguien que va a ir a la pobreza porque no piensa, no planea, no razona, no organiza, no presupuesta y toma decisiones alocadas, apresuradas, sin una planeación correcta. Y eso, hermanos, no puede ser sostenible para ninguna persona. Cada persona, hermanos, que recibe un ingreso por medio de concepto de un salario, normalmente el salario, hermanos, no es suficiente. Digo, a excepciones de que ganes un salario millonario. Hermanos, el costo de vida en las ciudades, donde sea, en México, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, es igualmente desproporcionado. La mayoría de la gente recibe un salario que no es suficiente. Es decir, con un salario, me estaba diciendo el pastor Murillo, que ahí en el área de Brooklyn hay rentas que valen un sotanito, un cuartito, un departamentito, $6,000, $5,000, en el área de ahí de Brooklyn. Y es, hermanos, increíble. Yo estaba viendo que ofrecían trabajo para policías y el salario que iniciaba un policía ganando era $52,000 anuales. Es decir, hermanos, el salario base es de $1,000 aproximadamente, menos deducciones por semana. Con $1,000, que en México sería muchísimo dinero, eso lo gana un profesionista al mes, $1,000 más o menos, y es un buen salario. Sería excelente que muchos pudiéramos ganar ese salario, pero ellos le reciben por semana. Parece mucho dinero, pero no lo es, porque al pagar una renta se va la mitad del ingreso o más, y la comida en Nueva York, hermano, para que se dé una idea, un taco, un bendito taco, $7.50, $7.50, $150 un miserable taco, que no están tan buenos como los de México. Y no me estoy quejando, pero es caro la comida ya, hermanos, con $150. Esta mañana mi esposa me acompañó a dejar a mi hijo a la escuela y llegamos a unos taquitos, hermano, con $10 comimos los dos, con refresco, con tacos, con todo, y hasta nos dimos el lujo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el costo de vida es diferente, pero aunque reciba un ingreso grande, normalmente parece grande, pero no es suficiente. Si no hay una planeación, si no hay una organización de los gastos, va a haber carencias. Si usted no tiene destinado, ok, ¿puedo comerme unos tacos en la calle o no? Bueno, necesito planearlo, necesito pensarlo, necesito organizar para saber, de acuerdo a un presupuesto elaborado, si tengo la capacidad económica para comprar esos tacos. Y si no, pues sabes qué, mejor vamos a la casa y nos hacemos un huevito ahí con frijolitos bien rico, unos chilaquiles, y no gastamos tanto, pero aprovechamos ese dinero para donde debe ser distribuido, y a la postre, hermanos, con una buena disciplina, puedes tener abundancia, puedes alcanzar a organizar los gastos
y con mayor frecuencia puedes comprarte los tacos si así lo requieres. Pero se requiere disciplina, organización y una ideología correcta. Porque en la cultura latinoamericana, hermanos, somos un poco alocados en el uso de los recursos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Todo tiene un trasfondo. Como crecimos con carencias, muchos de nosotros crecimos en hogares humildes, hogares pobres, con pocos recursos económicos, anhelábamos tener cosas que no teníamos. Yo, por ejemplo, y no es victimización, pero yo jamás recibí regalos de Navidad, de cumpleaños, fiestas, eh, cosas que los papás les compran a los hijos. Yo no, normalmente yo no tenía eso. Entonces, cuando llega un punto en el que tú creces, maduras y tienes hijos, hay como una mentalidad obsesiva de decir, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y a veces nos inclinamos a otro extremo de ser demasiado generosos, demasiado darles lo que pensamos que ellos quisieran tener, aunque nosotros estuvimos bien sin recibir eso. Entonces tuvimos una mentalidad donde no teníamos mucho, pero cuando alguien te daba un carrito, por más chafita que fuera, más de baja calidad o barato que fuera, wow, lo veías como, wow, gracias, mira, me lo regalaron. Pero los niños de ahora, ¿se acuerda Proverbios? También lo vamos a ver, que dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento lo amargo le es dulce. Entonces, cuando nuestros niños crecen con esa abundancia de que todo les compramos y todo les damos, ahora cuando alguien les quiere dar un regalito es como que, una pelota, mm, mm. Y hay mucho menos precio a las cosas y tenemos un montón de niños con cuartos llenos de juguetes que tienen miles y miles de dinero ahí invertidos que no usan, que no valoran, que no aprecian y que realmente es basura. Entonces, mucho esa mentalidad la desarrollamos, hermanos. Una persona que normalmente, y es usar un poco también de, es que no quiero usar el término psicología, pero tiene que ver con eso, con cierta mentalidad, idiosincrasia. Aquellos que anduvieron descalzos, que no tenían zapatos, tienen una obsesión con comprarse zapatos. Yo conozco hombres que tienen 30, 40 pares de zapatos y no los necesitan, solo tienen 2 pies. Y así sucesivamente, hermanos, hay como ciertos, ¿cómo se le llaman? Como delirios o como ciertas obsesiones que tenemos por gastar el dinero cuando a veces no necesitamos en cosas. Este versículo es muy profundo y podría darse mucha enseñanza sobre este concepto de la planeación, hermano, de buscar consejo, de organizar, pero la manera que pensamos va a definir cómo utilizamos nuestros recursos. Y hermano, mucha de la gente que tiene pobreza o que tiene necesidad económica es por malos hábitos financieros. Digo, le puedo decir que más del 90% esa es la razón, que son malos hábitos financieros. En el 80-90% de los casos de gente que tiene diabetes tipo 2 es por malos hábitos alimenticios. Así, o sea, hay una causa y un efecto. En el, no sé, hermanos, el tanto por ciento de gente que tiene presión arterial es por exceso de consumos de sodio y otros elementos que grasas y triglicéridos que hacen que nuestras arterias se saturen, se endurezcan y a veces estén congestionadas. Entonces, hay un efecto y una causa. Y la pobreza tiene una causa. Son malos hábitos financieros, mala planeación, mala organización, malas maneras de tomar decisiones. Y mucho sucede, hermanos, en los tiempos en que hay una promoción en la tienda. Viene el Black Friday, viene el Buen Fin, viene el Hot Sale aquí en México y vienen así campañas mercadotécnicas en que te dicen, hey, Navidad, tienes que comprar, tienes que gastar todo en regalos. Y hermano, la gente muy fácilmente es influenciable a decir, oh, recibo dinero, me quema el dinero, ¿cómo lo gasto? Y ves una oferta y lo compras porque te apresuras alocadamente y vas a ir a pobreza. Mucha de la gente, hermanos, que vive al día no tiene
buenos hábitos financieros. Y podría hablar, hermano, muchísimo. Este tema me apasiona, tanto que escribí un libro sobre ello, El barbecho de los pobres. Cómprelo, hermano, si lo quieren digital. Se guarden $5 solamente el libro, lo manda y usted, mire, yo sé que cuando lo lea, yo les digo en las iglesias, si usted lo compra y no le sirve, me lo regresa y le doy su dinero para atrás. O sea, tanto es la seguridad de que la palabra de Dios nos puede enseñar y ayudar, pero si lo lees y no te ayuda es porque no hiciste lo que tenías que hacer. Pero yo les digo, pero por otro lado, si te ayuda, hasta vas a querer dar una ofrenda además. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, va a cambiar tu vida. Mira, aquí viene un pequeño formato para hacer un presupuesto familiar. Te explico cómo llenarlo, cómo seguirlo, muy básico, y cómo puedes organizar tus ingresos y cómo puedes organizar tus gastos. Este libro no es un libro técnico, hermanos, no es un libro que use mucho tecnicismo, es un libro práctico. Mira ahí cómo organizas tus ingresos, de dónde viene tu dinero, ingresos y gastos. Bueno, pues la Biblia dice, hermanos, en barbecho de los pobres hay mucho pan, se pierde por falta de juicio. Ya dejemos de llorar de que somos pobres y culpar al gobierno, hermanos, y culpar a otras personas y culpar la corrupción. El problema somos nosotros, porque los que gobiernan salen de nuestros hogares y lo que enseñamos en el hogar y lo que ponemos en ejemplo es lo que va a llegar a repercutir en toda la sociedad. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Es muy difícil ver en las iglesias hermanos que tienen un buen equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por lo general tenemos dos extremos. Tenemos personas que son muy radicales en cuanto al dinero. No, el dinero no, el dinero no. Y luego andan endeudados, no pagan su renta, les cortan la luz, no tienen para comer, sus hijos amargados con el ministerio. Y resulta, hermanos, que es una mala perspectiva de las cosas materiales. Muchos siervos de Dios incurren en ese pecado. Porque es un pecado, déjeme que le diga. La Biblia dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Para mí un misionero, un pastor que viene llorando que no tiene dinero para comer, es un pecador y es peor que un incrédulo. No me da lástima ni compasión, me da rabia. Porque yo como pastor, hermano, empecé a ganar 500 pesos a la semana en la iglesia. Un sueldo de 500 pesos por semana. Mi hija Alondra nació con problemitas de su estómago y no podía tomar cualquier leche. Tomaba una leche en familia muy, muy especial, Gold, no sé qué, de soya y no sé qué. Y ese botecito costaba 500 pesos y le duraba 3 días. Imagínese usted. Yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia como pastor y ganaba 500 pesos a la semana y necesitaba 3 botes de leche a la semana. Necesitaba 1,500 para la pura leche de mi hija. Pero jamás me escucharía y nadie me escuchó quejándome, lloriqueando ni pidiendo dinero. A nadie. Mire, hermano, como el apóstol Pablo, yo me salía en las noches a trabajar en los mercados. Me salía a vender jugos. Me salía a lavar carros si era necesario. ¿Por qué? Porque la fe no significa extender la mano para que alguien me da. La fe significa buscar la ayuda de Dios para bendecir el trabajo que yo hago y suplir las necesidades. Y hoy no es muy diferente, hermanos, porque mucha gente piensa, no, hombre, esos pastores, mira cómo les pagan. Éntrele para que vea usted. Las iglesias bautistas, el 98% de los casos que yo conozco no le pagan suficiente a sus pastores. La mayoría no le pagan. Los pastores no pueden vivir del ministerio. Debería ser, es bíblico, pero no es así. Entonces quítese la mente el pensamiento de que los pastores pues la tienen hecha. No, señor, créame, es mucho más difícil porque en la mayoría de los casos tienes que trabajar secularmente para suplir las necesidades de tu familia. Pero entonces hay extremos, pastores y misioneros. No, pues es que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar es quedar atrapado como en una trampa. Pero no quiere decir que no debes trabajar, siervo de Dios. Si se requiere, ahora enseña a la iglesia y si la iglesia cuida de ti, bendita la iglesia que cuide de su pastor y que su pastor no tenga que trabajar en otras cosas, porque créame, el ministerio es muy cansado, muy desgastante, pero bendita la iglesia que cuida a su pastor. Pero si no es así, hermano, pues bueno,
el pastor tiene que buscar manera de cuidar a su familia y eso es su principal ocupación y ministerio. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero tengo sustento bíblico para ello. Pensamientos, hay ese extremo. Hay el otro extremo materialista que no quiere nada con la iglesia, con Dios, que van pero no dan, no hacen absolutamente nada, tienen amor al dinero. Por eso ese es un problema y un riesgo muy grande que Dios menciona como raíz de todos los males. Pues ya hablamos mucho sobre esto, ¿verdad? Vamos a brincar al versículo 6. Ay, también habla de dinero. Ay, esta Biblia, ¿verdad? Bueno, no, es preciosa, es hermosa y es perfecta y da principios bíblicos. Nos está dando consejos nadie menos que el hombre más sabio y el hombre más rico de todo el mundo que ha existido. Nunca ha existido algún hombre más sabio ni más rico que Salomón. Y Salomón nos dice este consejo, proverbio: amontonar tesoros con lengua mentirosa. Estamos, Proverbios 21. Aquí es: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Está diciéndonos, hermanos, que una persona que usa de la mentira, el engaño, el fraude como método para lucrar, está causando su propia ruina, un aliento fugaz que no va a durar, algo que es muy momentáneo, pero trae consecuencias fatales y castigo de parte de Dios. Mire, mucho se acusa a las iglesias de querer engañar a la gente, pero es un mito. Es un mito que la gente inventa. Ahora sí hay iglesias donde pastores bien salidos de la realidad engañan a la gente y dicen que tienen que pactar, que tienen que ofrendar, que tienen que obligatoriamente traer el dinero, si no Dios va a traer maldición contra ellos y si no les va a caer fuego del cielo y se van a ir al infierno. Hermano, también no hay que ser tan ingenuos, ¿sí? O sea, una persona que es letrada, instruida, no va a ser engañada ni manipulada. Y yo creo, hermanos, que congregaciones bien informadas, bien leídas, bien estudiadas, van a exigir liderazgo que también tenga bases bíblicas para todo lo que dice. Me encanta que había una iglesia en Berea, que Pablo llegó a esa ciudad y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día en las escrituras, dice la Biblia, para ver que si lo que Pablo les decía era así. Está en Hechos capítulo 17, se los voy a mostrar porque es un buen principio, hermanos, para aprender. Dice Pablo aquí, dice la palabra de Dios, es Lucas el que escribe, dice: y estos eran más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, buena actitud, pero dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que la gente que escucha predicación no debe ser tan crédula como para recibir todo lo que se les dice sin investigar. Pienso que es peligroso. Es peligroso comerte todo lo que te dan, tomarte todo lo que te dan y creerte todo lo que te enseñan. Debes ser exigente como los de Berea para que puedas corroborar lo que se te enseña con la palabra de Dios. Tampoco Dios quiere una fe ciega, no quiere una fe ingenua, ni una fe, hermanos, que sea totalmente, ¿cómo se dice? Cuando es una fe dogmática, de que, no, pues es que así debemos creer porque así dice el pastor. Eso no es bíblico, no es correcto, de hecho es peligroso y es lo que da lugar, mis hermanos, a muchas malas interpretaciones, muchas herejías y un montón de barbaridades que se enseñan por mucha gente en las iglesias. Entonces, el asunto es, hermanos, tenemos que documentarnos, tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, preguntar y argumentar, y al punto de que, ok, sí, eso dice la Biblia, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y podemos llegar a buenas conclusiones y podemos
estar en un mismo sentir, en un mismo froneo, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esta advertencia es en contra de aquellos que usan de engaños, de fraudes, promociones engañosas, manipulaciones. Estamos hablando de engaños, de mentiras, productos que son muchas veces productos apócrifos, ¿verdad? Montón, hermanos, de falsa publicidad, montón de engaños, de precios que están abusivamente inflados, a pesas o medidas que están manipuladas, y todo lo que tiene que ver con engaño, con fraude y manipulación. Pues Dios dice, mira, te va a servir por un poco de tiempo. Un aliento fugaz es algo que te dura muy poco. Es como respirar. El oxígeno que respiras te nutre o te hace vivir por un tiempo, pero poco tiempo dura en tu cuerpo, en tu organismo. En menos de un segundo tienes que tomar otra bocanada de aire. Es decir, no te va a durar mucho, no te va a beneficiar mucho las riquezas malavidas, el dinero, ganancias deshonestas. Y probablemente Dios dice aquí que buscan la muerte, que va a haber consecuencias, que va a haber castigo de parte de Dios, porque si hay algo que es abominación a Dios, son las pesas falsas y las medidas que son, hermanos, mal utilizadas. De hecho, recuerde usted aquí en Proverbios, donde está, no, en el capítulo anterior, nos menciona 2 veces sobre el asunto de la pesa falsa y la medida que es, ¿dónde está? En Proverbios 20. Bueno, los bienes que se adquieren de prisa no serán al final bendecidos, dice Proverbios 20:21, pero el 23 dice, abominación no son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. También anteriormente, creo que en el versículo 6, no, en el versículo 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación, son algo que produce náuseas, que son asquerosos, que son que le hacen revolver el estómago, si fuera algo literal, que Dios no tiene un estómago, es un antropomorfismo, pero que le causan indignación, que le causan asco, sería la palabra, a Dios. Entonces, hermanos, una persona, estamos en Proverbios 21:6, que amontona tesoros con lengua mentirosa, Dios dice va a tener graves consecuencias. Muy bien, hermanos, versículo 7, vamos a avanzar aquí en esta lectura. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Palabra rapiña, vamos a definirla aquí en el idioma original, versículo 7. Ok, vamos a ver esta palabra, rapiña, 7701. Ok, vamos a ver qué significa esta palabrita. Shot, violencia, furia, asolamiento despojador, despojo, destrucción, rapiña, robo. Básicamente la palabra rapiña se refiere al despojo de las cosas materiales hacia otra persona. Es normalmente una clase de abuso, de opresión, de fraude. Usted sabe, hermano, el nombre viene de esos animales que ven un cuerpo muerto y luego quieren aprovechar para comérselo, ¿verdad? Y quieren obtener beneficio de la pérdida de alguien más. Entonces la rapiña básicamente tiene que ver con actividades ilícitas o actividades que son, hermanos, inadecuadas, que son faltos de ética. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la necesidad de otros. Básicamente eso es. Un ave de rapiña, un animal de rapiña, es alguien que ve algo, otra persona, otro ser débil, muriendo, y va y se lo coma a veces sin esperar que se muera. Y bueno, económicamente, otra vez de la economía, Dios nos habla acerca de personas que se aprovechan de la necesidad de otros. Y esas son actitudes impías, faltas de sabiduría y de temor de Dios. Y Dios dice, bueno, el ser aprovechados, el ser impíos para
aprovecharse la necesidad de otros va a traer destrucción por cuanto no quisieron hacer juicio. Y es algo que Dios condena, hermanos. Es algo que Dios usa para traer venganza y traer justicia, hermanos. Esta palabra significa despojar a alguien. Significa, en cierta forma, hermanos, pues vamos a ver qué significa aprovecharse las circunstancias de otro. Pero mire, quiero que veamos el significado de la palabra destruirá. Mire, vamos a ver. Esta es la palabra shod o shode, que significa violencia, robo, rapiña. Rasha es la palabra que significa impío, ¿verdad? Pero esta palabra, vamos a ver esta palabra, destrucción, los destruirá. ¿A qué se refiere? Arrastrar con dureza, volver a sacar como vomitar, aserrar, ajustar, destruir. Entonces aquí la implicación de la palabra, hermanos, es una autodestrucción. Es decir, no es tanto el hecho de que Dios diga yo los voy a destruir, sino el hecho de que las mismas consecuencias de sus mismas acciones les va a causar daño en lugar de bien. Es como una persona que se apresura para comer algo y eso que come está contaminado y le causa su propia ruina. Pues Dios dice, cuando tú te aprovechas de la vulnerabilidad de otras personas, bueno, pues es como si comieras veneno y ese mismo veneno te va a matar y esas mismas riquezas te van a destruir por cuanto no quieres hacer juicio. Dios se encarga de que haya consecuencias de esas acciones. Vamos a avanzar un poquito para llegar, si podemos, más adelante. Versículo 8, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Tenemos una antítesis en el paralelismo aquí antitético, la figura literaria que se usa mucho en los proverbios para hablar de dos conceptos totalmente opuestos. Tenemos el camino del hombre perverso, que es torcido y extraño, y los hechos de los limpios son rectos. Está haciendo una analogía de un camino, hermanos, que está todo torcido, todo por si ningún rumbo o dirección. Extraño quiere decir, vamos a ver las palabras en el idioma original para ver si nos puede dar una idea más claro. La palabra aquí es una raíz que no se dice con carga de culpa, con crimen del extraño. Ok, dice el hombre perverso, el camino. Vamos a ver esta palabra, camino. Ok, es una encrucijada. Ok, entonces lo que nos está diciendo este versículo 8, que hay una constante desviación, está mostrando, hermanos, un camino que es torcido, que a veces va hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, un camino que busca las maneras de obtener beneficios, de obtener ganancias. El hombre perverso, hermanos, no es una persona constante. Va a actuar a conveniencias, va a actuar de acuerdo a las circunstancias, va a cambiar, un día va a tener una opinión, otro día va a tener otra, no tiene una consistencia, no tiene una postura fija. ¿Por qué? Porque todo se adecua de acuerdo a sus necesidades o a sus deseos, a su avaricia. Pero los hechos del limpio está mostrando la contraparte de una persona que trata de vivir con rectitud, con prudencia, con sabiduría. Es un camino recto. Y esa persona no cambia sin importar las circunstancias. Como dice el Salmo 24, que ni aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Por qué? Porque vale más mi palabra, vale más mi testimonio, valen más mis convicciones que aún la ganancia o la pérdida que yo pueda enfrentar en mi vida. Entonces una persona que es limpia, que es recta, hermanos, va a mantenerse siempre en la misma dirección, en los caminos de Dios, como una senda recta, limpia, derecha, que es decir, no tiene desviaciones, no tiene atajos, no tiene ningún tipo de inclinación o perversión. El camino del hombre perverso es torcido, es extraño, no puede saber cómo va a reaccionar, cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque siempre está viviendo de acuerdo a las circunstancias. Es algo interesante.
Versículo 9 es un versículo que se cita dos veces en este mismo capítulo y nos dice cómo es vivir con una persona que es rencillosa. Y esto aplica a hombre o mujer. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El terrado, hermanos, debemos entender un poquito. La construcción de los hogares en los tiempos bíblicos se hacían de arcilla, no precisamente se hacían de concreto como hoy en día o de materiales rígidos fuertes. Se hacía el techo, muchas de las viviendas eran prácticamente como con arcilla, y en esa arcilla a veces, hermanos, se exponían a la humedad, se exponían a muchas diferentes incomodidades que una persona podía tener, pero Dios está diciendo, mira, es el lugar más incómodo de la casa donde se podría estar, pero es mejor vivir ahí en un rincón del terrado que con una mujer que es rencillosa en casa espaciosa. ¿Por qué, hermanos? Porque es un tormento vivir en un lugar donde hay constante rencilla, pleito, donde hay un constante enojo y no hay una paz y estabilidad en ese hogar. ¿Cómo es triste, hermanos, que hogares cristianos terminan siendo como un infierno para mucha gente? El versículo 19 dice, mejor es morar en tierra desierta, cambia el escenario y aún lo lleva a un extremo peor, en el desierto, donde no hay agua, donde hay sequía, donde hay calores infernales. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hermanas y hermanos, debemos tener control de nuestro temperamento, porque el ambiente que nosotros propiciamos en casa va a determinar cuánto nuestra familia quiere estar ahí. Los recuerdos que tenemos del hogar son invaluables, hermanos. Esos recuerdos que estamos construyendo día a día tienen mucho que ver con el espíritu, tienen mucho que ver, hermanos, con la paz que hay en nuestros hogares. Y a veces nosotros nos enojamos porque estamos estresados, porque estamos preocupados por algo, y eso nos hace perder el gozo y nos hace perder el temperamento. Y muchas de las veces podemos lastimar, herir con nuestras palabras y conductas. Y es muy dañino, hermanos, crear un ambiente donde nadie quiere estar. Lamentablemente hay hombres que se la pasan todo el día trabajando. Y cuando llega el fin de su turno, hermanos, y es hora de regresar a casa, déjeme le digo que así sucede. Hay muchos hombres que no quieren volver a casa, que buscan la manera de entretenerse. Algunos se van a tomar con los amigos mundanos y algunos cristianos, lamentablemente. Algunos prefieren irse a jugar fútbol, prefieren quedarse a trabajar horas extras y aunque no les paguen, prefieren quedarse. No, me dijeron que me tengo que quedar porque no quieren estar en casa, porque en casa saben que le espera una mujer que nada más le va a estar llegando para reclamar, para echar en cara, para pelear. Hermano, ¿quién quiere llegar a una casa así? Yo le quiero dar un consejo, mi querida hermana, usted que está en casa todo el día. Probablemente a veces su trabajo es más pesado que el de su esposo y nadie se da cuenta y nadie lo reconoce. Pero usted se afana y se estresa por el quehacer, por limpiar la casa, por cocinar, por todas las tareas del hogar. Y si tiene hijos, pues yo la entiendo, que es muy frustrante limpiar la casa y en 5 minutos ellos la desacomodan. Pero acuérdese una cosa, hermana. Usted debe ser una mujer virtuosa, una mujer empoderada, según Proverbios 31, que vamos a llegar en 10 capítulos más. Es una mujer que sabe mantener sus emociones bajo control, que sabe ser llena del Espíritu Santo y aunque se esfuerza hasta donde puede para tener su casa en orden, nada de eso va a afectar su espíritu ni su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el ambiente y lo más importante es la armonía que hay dentro del hogar. Así es de que este consejo es bueno para nosotros y nos puede ayudar mucho, hermanos, para nuestra vida espiritual. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de estos versículos de Proverbios. Vamos lento, pero vamos aprendiendo y vamos tratando de que esto pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que a veces es frustrante ir despacio y meditando en la palabra de Dios, pero el que le haya gusto, hermanos, va a disfrutar el manjar y el deleite
de poder meditar más y más en la palabra de Dios. Mañana seguimos con el versículo 10 que nos dice que el alma del impío desea el mal y su prójimo no haya favor en sus ojos. La actitud que tenemos hacia otras personas, vamos a comenzar a hablar de ello. Bueno, vamos a despedirnos en un momento, nada más vamos a leer comentarios finales, preguntas, si es que las hubiera, y vamos a despedir el programa.